continuación vamos a mostrar cómo se puede utilizar la herramienta de MATLAB, en especial su capacidad de ejecución de ecuaciones y también de graficación para poder llevar a cabo la simulación de sistemas, en este caso particular de un sistema mecánico de 4 barras para la obtención de cantidades tales como la velocidad, aceleraciones, posiciones y también ángulos más notables de este sistema. ¿Están interesados en ver cómo se puede llegar a aplicar esta herramienta? Acompáñenos y vamos a descubrir. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es José Alejandro Enríquez Varela y lo que les voy a presentar a continuación es la aplicación de la herramienta de MATLAB para poder desarrollar simulación de sistemas mecánicos, en este caso, para un mecanismo de 4 barras, el cual consiste en un sistema formado por 4 eslabones, unido por 4 puntos, como se puede distinguir en la imagen a la derecha, siendo estos eslabones de color rojo para el eslabón 1, azul oscuro, verde y de color cian, unidos todos por 4 puntos. La importancia de este sistema es para el estudio principal de sistemas mecánicos en el aspecto cinemático y dinámico. Lo que vamos a desarrollar aquí es el planteamiento de las ecuaciones y de la simulación para poder obtener velocidades y aceleraciones en todo punto de las uniones del segmento 3,2 y del segmento 3,4. Para esto vamos a hacer uso de la herramienta de MATLAB. ¿Por qué esta herramienta? Porque nos permite poder resolver las ecuaciones cinemáticas y también desplegarlo en una pantalla de graficación. Lo primero que se desarrolló fue un algoritmo de optimización para poder desarrollar las longitudes más factibles de este sistema. Longitudes que permitieran la libre rotación del mismo y esta función de optimización se define en la figura como la reducción del ángulo de transmisión conocido como mu, que se encuentra entre la unión del segmento 3 y del segmento 4, así como la maximización del ángulo que se va a formar entre la horizontal y el segmento número 4. Entonces, al momento de que nosotros buscamos las longitudes que cumplen esta maximización y minimización de ángulos, obtenemos las longitudes más factibles para las barras R1, R2, R3 y R4. Esa misma sección del código se puede observar en la primera parte, por medio de iteraciones y de ciclos while, así como del uso del código rand, podemos generar estas longitudes de forma aleatoria y por medio de condiciones if, introducir estas más para que al momento de obtener el valor mínimo del cálculo de la función j, que nosotros desarrollamos un poco más abajo, podamos obtener al final del día una cantidad apropiada de longitudes y también de un ángulo θ1, que va a ser aquel formado entre la horizontal y el primer eslabón. Esa es la primera sección del código. Ahora, lo importante se desarrolla a continuación, obtenidas esas distancias y asignadas a variables llamadas R1, R2, 3 y 4, nosotros ahora vamos a proceder a calcular las velocidades de cada una de las juntas y de los eslabones. Entonces, esos procedimientos se realizan en esta sección del código. Primero, vamos a obtener el resto de los ángulos de la figura por medio de las ecuaciones de Brown-Stein. Estas ecuaciones, únicamente conociendo las longitudes de las barras, el valor del ángulo θ2 que se obtiene al hacer el barrido de toda la figura, ya que θ2 es el ángulo que va a formar nuestro segmento en azul, que se estaba desplazando hace un instante, con la horizontal, y el valor de θ1, nosotros podemos conocer los ángulos que van a formar el segmento verde y el segmento azul. Estas ecuaciones se encuentran en esta sección y no es otra cosa más que resolver un sistema de segundo orden para funciones trigonométricas, en este caso la función tangente. Ambos ángulos, θ3 y θ4, se obtienen de forma bastante similar por las ecuaciones de Brown-Stein. Obtenidos estos ángulos, ya tenemos longitudes y ángulos. Podemos calcular las componentes de cada una de las barras para cada ángulo de rotación de θ2 respecto al eje horizontal y respecto al eje vertical, mismo que se realiza en esa sección del código por medio de simplemente identidades trigonométricas. Simplemente se hace la componente
de la longitud 2 respecto a la horizontal. Mucho ojo que cuando nosotros estemos utilizando funciones trigonométricas en MATLAB, cerciorarnos que estamos trabajando en grados o en radianes. Es el caso que estamos trabajando en grados, como es el código que se presenta aquí, utilizaremos las funciones coseno, seno, tangente, degrees, o con una D. Y si estamos utilizando únicamente radianes, omitiremos esta última letra. Bien, como dijimos que vamos a estar haciendo una rotación de nuestro sistema, por ello es que se evalúa para cada valor de θ sub 2, desde 0 grados hasta 360, mismo que se podía observar al inicio de este ciclo, que va a ir desde 1 grado hasta 360. Tenidas esas longitudes, ahora pasamos a calcular las velocidades. Estas velocidades se obtienen a partir de las velocidades en cada punto y tomando la contribución de cada velocidad de rotación de cada elemento. Simplemente se introduce la ecuación y se calcula tanto el vector de velocidades, la magnitud del mismo, y el ángulo que va a generar este con horizontal. Para poder hacer el cálculo del ángulo, simplemente se declaró una sentencia de condiciones para poder saber si las componentes del vector de velocidad se encontraban en el primero, segundo, tercer o cuarto cuadrante, ya que de esa forma nosotros vamos a desplegar ángulos desde 0 hasta 180 y desde 0 hasta menos 180. Lo mismo ocurre para la velocidad que va a ir del punto 0 hasta el punto A, que es donde termina el segmento 2 de las barras, la velocidad en el punto A, que es donde termina la barra 2, y con ello vamos a calcular las velocidades angulares del segmento 3 de color verde, que va a estar delimitada por omega 3, la velocidad angular del segmento 4 en azul 100, que va a estar delimitada por omega 4, y con ello resolviendo un sistema de ecuaciones, un sistema de ecuaciones lineales de orden 2, de dos incógnitas, podemos obtener estos valores de velocidades angulares. Finalmente, las utilizamos para poder resolver las ecuaciones de velocidades para el punto 2, para el punto de origen 4 con B y para el punto de origen B que se encuentra en la unión del segmento 3 y el segmento 4. Ya tenemos resueltas todas las velocidades. Ahora lo que nos va a competir es poder resolver las aceleraciones. Se hace un proceso bastante análogo. Se calcula la contribución de las velocidades puntuales y angulares de cada uno de los segmentos. Se utilizan las mismas condiciones para la definición adecuada de los ángulos por medio de las condicionales if-else, y se resuelve de igual forma un sistema de ecuaciones lineales de dos variables para poder obtener las cantidades llamadas alfa 3 y alfa 4, que van a ser componentes en el eje de las zetas que nos van a ayudar a resolver estas aceleraciones. Se resuelve finalmente, obtenido esos resultados del sistema de ecuaciones. Mucho ojo que para poder resolver estos sistemas de ecuaciones lo hacemos por el método de determinantes. Se calcula el determinante, vamos a ver dónde está esa parte, aquí lo tenemos. Se calculan los determinantes de cada uno de los sistemas, del sistema total, el determinante para la variable 1 y el determinante para la variable 2. Simplemente, al final se le asigna ese valor de la variable a buscar como la razón del determinante de la variable, son el determinante del sistema. Se aprovecha este método, ya que MATLAB tiene la herramienta de poder calcular directamente un determinante por la función d. Listo, hasta ese punto ya tenemos todos los cálculos que nosotros podríamos desarrollar a mano o en cualquier programa. Ahora el aspecto más desarrollado es el gráfico, que nos va a permitir observar estas cantidades de forma gráfica y poder comparar si es que estos resultados concuerdan con lo que nosotros vamos a esperar. Para ello se utilizó el comando de line, el cual nos permite dibujar una línea conociendo los puntos iniciales y finales. Estos puntos iniciales y finales son bastante fáciles de conocer una vez que nosotros ya definimos la longitud de las barras y los ángulos que van a tener respecto al horizontal para cada ángulo de θ2. Entonces, simplemente se le asigna a line, que es el comando a utilizar, el argumento del punto inicial en X como un arreglo de inicial y final, y el arreglo de puntos iniciales y finales para las coordenadas verticales, inicial y final.
De esa forma, podemos observar cómo la línea roja corresponde a este primer segmento de comandos, en el cual el punto inicial va a ser el origen y el punto final va a ser la contribución de la barra en X y la contribución de la barra en Y. Se determina el color, se determina el tipo de línea punteada y también el grosor por medio de este número que nosotros tenemos aquí. Simplemente denominamos una variable llamada grosor que la hace un poco más robusta para poder distinguir entre las cantidades que van a corresponder al desplazamiento, velocidades y aceleraciones y las longitudes de estas barras. Se hace lo mismo para cada una de ellas y ahora se procede a utilizar el comando de Keyword para poder graficar los vectores de aceleración y velocidad que se encuentran en color azul, naranja, amarillo y morado. Notemos que la velocidad en A y aceleración en A están de color azul y amarillo respectivamente, ubicados en la intersección entre el segmento 2 y 3. Las aceleraciones y velocidades en el punto B están de color morado y naranja respectivamente, ubicados en la intersección entre 3 y 4. Este comando lo que va a tener como valores de ingreso van a ser nuevamente las posiciones iniciales en X y Y, las posiciones finales en X y Y, que vamos a denotarlas como la componente del vector de velocidad. La primera componente es la componente que corresponde a X, la segunda componente, la componente que corresponde a Y. Pero como las velocidades y aceleraciones de estos cálculos tienen factores muchísimo mayores que el de las longitudes mostradas en la gráfica, vamos a darles un pequeño factor de reducción para poder visualizarlas sin tener escalas demasiado grandes. Ese factor va a ser de 100 veces más pequeño para el caso de las velocidades, tanto en A como en B. Finalmente, se repite lo mismo para la velocidad en B. Y ahora las aceleraciones es un proceso bastante similar. Utilizando la herramienta de Keyword, utilizamos ahora puntos iniciales, finales dados por la aceleración, pero el factor de reducción ahora va a ser de 10, 100, 1000, de 10.000 para la aceleración en A. Y para la aceleración en B, el factor de reducción será de 10, 100, 1000, 10, 100, 1000, 1.000.000 de 10 millones. ¿Ok? Veamos que eso se utiliza, ya que las aceleraciones tienen estas magnitudes tan grandes que no se podrían graficar en un mismo espacio para poder distinguir tanto posiciones, velocidades y aceleraciones. Finalmente, se utiliza el comando de legend para poder desarrollar ese recuadro que nosotros tenemos en esta sección, transformando los valores que nos da nuestro código con el comando de num to string. Y finalmente se utilizan también los comandos de text para poder desplegar los valores tanto en magnitud como en, como en componentes angulares. Perfecto. Se delimita el tamaño de la gráfica y finalmente se colocan el resto de los aspectos como son los ejes y el título de la gráfica. Se terminó la simulación hace unos momentos. Vamos a ver una nueva simulación. Se van a volver a generar de forma aleatoria las longitudes de estas barras y empezarán en un ángulo cero a empezar a desplazarse todo el mecanismo. Notemos cómo las velocidades van a ser siempre tangenciales al segmento en el cual se encuentran y las aceleraciones van a ser colineales con el segmento en el cual procede. En el caso del segmento 2, siempre esta velocidad va a ser tangencial formando una trayectoria circular y la aceleración será radial, similar a, a una aceleración centrífuga. Y algo análogo va a ocurrir en el punto B. ¿Sí? Este contenido fue de su interés y pareció poder resolver algunos aspectos de cómo utilizar estas herramientas y la capacidad que tienen las mismas para poder desarrollar sistemas simulados, cálculos o despliegue de información. No duden en dejarnos comentarios, preguntas o retroalimentaciones en los comentarios. De igual forma, en la descripción de este mismo video podrán encontrar el código y las herramientas utilizadas para este desarrollo. Que tengan que conectar y muchísimas gracias. Hasta muy pronto.